En Éxodo, el capítulo 12, vamos a leer los versículos 29 al 51. Éxodo 12, capítulo 29 al 51. Dice la palabra del Señor: y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid del medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid al Señor, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés y Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para el Señor, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después de que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, seale circuncidado a todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó el Señor a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó el Señor a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos alabarte, queremos glorificarte, darte las gracias por este precioso día que nos brindas. Este día, Señor, que resplandece con luz propia, esa luz, Señor, que tú le has dado por ser el día santo. Gracias, Señor, porque en este tu día tú nos invitas a esta tu casa de oración, a tu pueblo, para rendirte culto, para tributarte, Señor, el honor y la gloria que solamente tú eres digno de recibir. Bendito Dios, queremos encomendar en esta mañana esta congregación, esta reunión a ti. Queremos, Señor, pedirte que tu nombre sea engrandecido en medio de ella. Señor, que podamos en esta mañana estar glorificándote y estar dándote gloria y honra por todo cuanto tú has hecho para nosotros. Señor, queremos glorificarte también y principalmente por lo que tú eres, porque reconocemos que tú eres Dios y que fuera de ti no hay nada más, Señor. Queremos glorificarte porque tú eres nuestro Creador y aparte de eso, Señor, tú eres quien nos ha redimido con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Queremos, Señor, escuchar en esta mañana que tu palabra nos hable a nuestro corazón. Señor, que tú tengas a bien, a través de tu Espíritu, ministrar, Señor, a toda esta congregación.
que tú me unjas, que tú me des el poder de tu Espíritu para predicar la palabra a mis hermanos. Y que, Señor, estés ministrando aquí hoy, desde el más adulto hasta el más niño, Señor. Que podamos en esta mañana estar gozosos de saber que tu Espíritu se mueve con libertad y de que tú has usado estos frágiles labios, Señor, para traer a mis hermanos y para traer a mí mismo tu palabra. Bendícenos pues, Señor, y ayúdanos para poder meditar con ella y para poder ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues aprovechando que tengo tanto el culto de la mañana como el culto de la tarde para predicar, lo siento por ustedes que me van a tener que soportar los dos cultos, pero bueno, voy a aprovechar el tiempo y quiero que nos centremos en un tema muy especial, un tema que se llama la libertad. Es una palabra preciosa, es una palabra muy hermosa, no sé cómo sonará en los demás idiomas, pero en el idioma castellano suena precioso, en nuestro idioma suena muy bonito. De hecho, hace algún tiempo la Escuela de Escritores, a través de internet, estuvo haciendo una curiosa encuesta. Preguntó a todos los internautas que hablamos este idioma, el idioma de Cervantes, cuál era la palabra más bella que teníamos nosotros. La gente, pues con sus votos, eligió amor. Supongo porque es lo que todo el mundo desea, ¿no? Pero la palabra que le seguía, las palabras que le seguían en este orden eran libertad, paz, vida, azahar, esperanza, madre, mamá, amistad y libélula. En este orden eran estas palabras. La verdad es que cuando yo vi aquello en internet no me pude resistir de ir allí y de entrar a dar mi humilde opinión. Y me decanté por libertad, obviamente. Y cuando me pedían allí por qué me parecía la palabra más bonita de nuestro idioma, libertad, pues yo estaba hablando o escribía allí en aquella página de que libertad me gustaba por la forma tan sonora que tiene nuestro idioma. Es una palabra que suena muy bonito, libertad. Y también por el orden que tienen las letras según está allí puesto. Es un orden que le da mucha elegancia a la palabra. No es como aquellas que están con che, que están con otras letras, no sé, que no tienen como esa elegancia que tiene esta palabra. Por lo general lo que son estas palabras que vienen con la L, con la Z, provienen del árabe en nuestro idioma. Son palabras muy bonitas y llaman mucho la atención. Pero además de esto, también hablaba del significado tan profundo, el significado tan bonito que tiene para todo hombre, de todo pueblo, la palabra libertad. La palabra libertad, hermanos, es algo que en realidad conmueve el corazón humano. Es una de esas ideas que van cobrando carne, que van cobrando vida a través del sentimiento, a través de las dificultades y a través de la experiencia propia del ser humano. Así que, hermanos, libertad es una palabra preciosa y es un concepto que en realidad mueve a la humanidad como tal. Y ahí la tenemos, ahí tenemos el concepto de libertad. Estaba mirando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua cuál era la definición concreta de libertad para poder entrar a meditar en ella. Y según el diccionario nos dice que libertad es aquella facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Daba también como significado estado o condición de quien no es esclavo, estado de quien no está preso. También daba como significado una falta de sujeción o subordinación. Y pone el ejemplo de a los jóvenes los pierde la libertad. También decía que era la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas, de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. Pero ya habían otras cosas más, pero estas son las principales. Y si analizamos lo que es la libertad a la luz que brinda el diccionario, este diccionario que nos da el significado de la palabra libertad, vemos que la libertad resulta ser una completa paradoja. La libertad resulta ser una completa paradoja. Resulta que libertad es decir y hacer lo que se quiera, siempre que no se oponga a las normas. Resulta que para ser libres hay que ser un insurrecto anarquista. Y peor aún, la libertad dependería entonces, según este significado, de no estar encerrado o llevando los grilletes de la esclavitud. Pero, mis queridos hermanos, yo en esta mañana no quiero
meditar en esta libertad que tenemos aquí en el diccionario, esta libertad que el mundo maneja como tal, este concepto de libertad. Yo quiero meditar en un concepto mucho más profundo de libertad, y es el concepto de libertad cristiana. Yo quisiera que con la ayuda del Señor en esta mañana sentemos la base para saber cuál es la libertad cristiana. Sentemos la base para saber qué es en realidad la libertad cristiana, cuál es la verdadera libertad del hombre, para qué le sirve. Y que en la tarde entremos a meditar en otros aspectos que no vamos a extendernos ahora. Así que con la ayuda del Señor, yo quiero pues que hoy, en esta mañana, empecemos por entender cuál y qué es la libertad cristiana. Y esa es la pregunta, la primera pregunta. ¿Qué es la libertad según la Biblia? He hecho diferencia con respecto a la definición que hay en el diccionario y la definición bíblica. Pues entonces vamos a ver cuál es la definición bíblica de libertad. Según la Biblia, hermanos, nosotros podemos definir la libertad humana como una condición innata del ser humano en el momento de su creación. El relato del Génesis nos cuenta cómo Dios creó al ser humano en un estado de perfección. Cuando creó a Adán y Eva, Dios dijo, eran perfectos, y los bendijo, y les dio su bendición. Había allí una cantidad de conceptos en el hombre que eran innatos en él, en su condición propia. La santidad, por ejemplo, era una de estas cosas que eran innatas en el hombre. No tenía que esforzarse por ser santo, tenía la santidad y tenía esa comunión personal, íntima con su Creador. También, hermanos, tenía la sabiduría primero para poder nombrar, para dar el nombre a todos los animales, una sabiduría práctica, pero también tenía una sabiduría teológica, pues Dios le da esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. Sabía que debía obedecer a Dios y que tenía la facultad también de no hacerlo como lo hizo. Hermanos, la libertad que tuvo tanto Adán como Eva, nuestros primeros padres, era una libertad plena, tan plena que llegaba a su conciencia. Ellos tenían aquello que anda de boca en boca en todo momento, el libre albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo. Y así lo hicieron. Todos sabemos cómo termina tristemente el relato. Vemos que ellos escogieron desobedecer al Señor. Pues allí, de todo lo que tenían para comer, fueron a comer de lo que no debían comer. Libremente eligieron su destino. De ahí en adelante, hermanos, la humanidad en general ha tenido que soportar un concepto nuevo, un concepto que para ellos era ajeno en el momento de su creación, y es el concepto de la esclavitud al pecado. Porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y viene, hermanos, el concepto de esclavitud. Y entonces podemos anexarle a nuestra definición de libertad, que la libertad humana, aquella condición innata en Adán y Eva, fue perdida el día en que ambos libremente pecaron. Así que ya tenemos que es algo que el hombre perdió, la libertad como tal. El hombre ya no tiene un libre albedrío a partir de nuestros primeros padres. El hombre ya solamente su condición de conciencia, su condición de corazón, le lleva a elegir entre lo malo, entre el pecado, o cómo pecar así o si pecar así, pero siempre es el pecado, no tiene otra forma de escoger. Y enfrentados a esto, hermanos, tenemos que reconocer que el panorama de la libertad dentro de la Biblia es un panorama muy, muy triste para el hombre. Es un panorama bastante complicado. Y podemos, hermanos, comparar al hombre en este momento. Le podemos comparar con el esclavo que está, con los grilletes en los pies y en las manos, con el yugo en su cuello. Es un panorama desolador. Pero entonces, resulta que el hombre es un ser espiritual. Y es un hombre que ha sido creado por Dios para estar en comunión con Él. Y su espíritu aún está clamando y está gimiendo
porque reconoce que la condición de esclavitud al pecado no es la condición natural de él. Y tiene ese deseo de libertad. Y entonces la pregunta sería, ¿qué implica para el hombre recobrar la libertad? A lo largo de la historia, las personas y los pueblos que han sentido sobre sus hombros el peso de la esclavitud, se han dado a la difícil, ardua, penosa tarea de recobrar la libertad. Hace 200 años, el pueblo de Madrid, con uñas y con dientes, sacó al invasor francés. Y esto tuvo una gran dificultad y encierra un gran mérito. Hace 200 años también, hermanos, años más, años menos, las colonias del otro lado del Atlántico, pues también optaron por la libertad, optaron por rebelarse en contra de lo que era todo aquel tema de la maquinaria imperialista que había. Y vemos, hermanos, todas las dificultades que compartieron todos estos pueblos. Vemos los pueblos americanos, desde América del Norte hasta abajo, hasta la Patagonia, las dificultades que entrañó su libertad, las dificultades también que entrañó aquí en España, la libertad, lo que fue en la época de la Reconquista, cuando estaban los árabes, la libertad en la época de los franceses. Hermanos, y así, en todos los pueblos donde haya habido una situación de esclavitud, una situación de servidumbre, hemos visto lo penoso y lo duro que es recobrar la libertad. Y el caso, hermanos, precisamente de reconquistar la libertad espiritual para el hombre, no está exento de dificultades. Recobrar la libertad que el hombre perdió a causa del pecado no es algo que esté exento de dificultades y de penurias. A causa de la caída, hermanos, el ser humano quedó totalmente imposibilitado para librarse él mismo de las cadenas que le oprimían en el pecado. Y entonces, ¿qué era necesario? Era necesario un libertador. Era necesario que viniese alguien que no compartiera esta calidad, esta condición de esclavitud, para poder hacer libre al hombre. Y entonces dirán, bueno, pero entonces el ejemplo de los pueblos no basta. El ejemplo que me has venido poniendo con respecto a los pueblos no basta. Pensemos en lo que fue la independencia de los países latinoamericanos. ¿Quiénes fueron los que forjaron la independencia? No fueron los esclavos, fueron los hijos de los españoles, fueron aquellos criollos que estaban allí y que compartían, que gozaban de ese privilegio de la libertad, quienes lo transmitieron a un pueblo. Hermanos, es imprescindible un libertador para que haya libertad. Y la Biblia lo deja muy claro. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es imposible para el hombre como tal recobrar la libertad. Y es necesario que el Hijo, Cristo Jesús, venga a morir en la cruz para salvarle y darle la libertad que el hombre necesita para poder vivir según la voluntad de Dios. Esta libertad, hermanos, es una libertad verdaderamente libre, y valga la redundancia, porque no depende de las condiciones en las cuales el hombre esté. Es una libertad espiritual. Es necesario que este libertador que había de venir, fuera libre, primero. Segundo, era necesario que este libertador también pagara el precio por la libertad del pueblo al que iba a libertar. Y por último, era necesario que este libertador tuviera un lugar donde llevar este pueblo. Y por eso, hermanos, estamos meditando en toda esta historia que hemos leído en el Éxodo, concerniente a la salida del pueblo de Israel de allí cuando estaba en esclavitud en Egipto. Porque vemos, hermanos, primero, era necesario un libertador, y tenemos la figura de Moisés como figura de Cristo. Segundo, era necesario también que este libertador pagara el precio de la humillación que tuvo que pagar, de haber preferido estar con su pueblo que era esclavo, a estar sentado en el trono del rey, figura de Cristo también. Y por último,
Era necesario también que Él proveyera un lugar, porque la historia no es libertarlo para que se quede en Egipto, sino libertarlo para que salga de Egipto. Y eso lo vemos en Moisés. Pero hermanos, ¿hemos pensado alguna vez cuál es la base de la libertad cristiana? La base que pone la Biblia a la libertad. La base para la libertad puede ser, pues, de una gran variedad. Puede ser muy variada la base que el hombre escoge como tal. El joven que se desmelena y sale a comerse el mundo, libre de la disciplina de los padres. La rebeldía. También el odio al opresor, lo que estábamos hablando de los franceses. El honor, el caso de las colonias. Y así un sinfín, hermano, de cosas que el hombre puede estar poniendo como cimiento para la libertad. Pero hermanos, en nuestro texto, el texto que hemos hecho lectura, hay algo que llama muchísimo la atención a todo el mundo. Y cuando lo leen, dicen, ¡qué maravilla! Pensando en la libertad, ¿no? ¡Qué maravilla! Todo un pueblo, aquella multitud tan enorme que nos da allí el texto, saliendo de en medio del pueblo que le esclaviza, y no solo salen ellos, salen acompañados de una gran multitud que quieren ir con ellos, y van unidos en esa proclama de libertad. Y eso es precioso. Y la verdad es que se nos ponen los pelos de punta. Decimos, ¡qué maravilla!, ¿no? ¡Qué gozo! ¿Cómo debió haber sido aquel momento? ¿Cómo debió haber sido un momento impresionante? Pero hermanos, lo que el historiador sin Cristo obvia en este texto es que la diferencia que hay entre el judío y el egipcio, a la luz de la Escritura, no era ninguna. Ambos eran merecedores de la condenación. ¿Y por qué cuando el ángel del Señor pasa por en medio de Egipto trayendo mortandad, por qué el pueblo de Israel no sufre esta penalidad? Porque hay una única diferencia, y es que en los postes y en el dintel de su puerta está la sangre de aquel cordero que ha sido sacrificado en la Pascua. Hermanos, toda la humanidad comparte, por desdicha, esa tristeza de la esclavitud. Y era tan esclavo el egipcio del pecado, era tan esclavo, lo vemos, era tan esclavo del pecado que oprimía al pueblo de Israel, como lo era el pueblo de Israel, sabiendo que estaba siendo sometido a la esclavitud. Y solamente hay una cosa que hace diferencia entre los unos y los otros: la sangre en el marco, en el cerco de la puerta. Dios va a ejercer juicio contra los egipcios, pero antes de esto ha dado la ordenanza de que se celebre la Pascua, aquella Pascua que apuntaba a Cristo Jesús, y les ha dicho que pongan la sangre en el portal de su casa. Y aquella sangre, hermanos, en la puerta indicaba que Dios había tenido misericordia de esta familia. Cuando el judío pintaba con la sangre del cordero que había sacrificado, pintaba los postes y el dintel de su puerta, y el ángel del Señor pasaba, sabía que Dios había tenido misericordia de esa familia, y por tanto el primogénito no habría de morir. También, hermanos, esta sangre en la puerta indicaba que para esa familia había un proyecto de libertad. Había un proyecto de libertad. Esa familia había sido escogida por el Señor para ser libre, para ser libre. Lo que no significaba, y esto hay que tener atención, lo que no significaba era que Dios no juzgaría el pecado de aquella familia. Aquella familia no quedaría libre, no quedaría exenta de la justicia de Dios. No era posible. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y como santo que es, Él no acepta, ni va a premiar, ni va a tolerar el pecado. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era simplemente que Cristo Jesús, el cordero que había sido sacrificado en la Pascua, señalaba a Cristo Jesús, aquel que vendría a morir en la cruz para poder salvar a este pueblo.
Y vemos que Isaías lo recoge de una manera preciosa en Isaías 53. Dice la palabra del Señor: ciertamente llevó Él, Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. El pecado de esa familia estaba cargado en Cristo Jesús. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como cordero. Aquella semblanza que estamos viendo en la Pascua. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él fue herido por tu rebelión. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él no compartía nuestra naturaleza. Él no compartía aquella condición de esclavitud y de sometimiento al pecado. Compartía así nuestra naturaleza humana, pero no nuestra condición caída. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetando a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Hermanos, no nos engañemos, no nos engañemos. Hablemos como decimos en Colombia, calzón quitado. No nos engañemos. Dios no puede ser engañado. A Dios no le podemos engañar. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Dios es omnipresente, Él en todo lugar está. Dios es omnipotente, Él todo lo puede. ¿Qué somos nosotros? Sus criaturas. Y no le podemos engañar, y no podemos ocultar el pecado nuestro de Dios. Y llegará el momento en que todos y cada uno de los seres que han vivido durante la historia de la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último que viva, esté presente delante del Señor y tenga que estar allí en aquel juicio. Esté allí en aquel juicio. Y el pecado y su maldad y su transgresión suya propia, porque va a pagar por sus pecados, estará allí con él a cuestas. Tú y yo, sin excepción, sin diferencias, ni de condición, ni de credo, ni de raza, ni ninguno. Estaremos en presencia de Dios y llegará el momento del juicio. ¿Y qué vamos a decir delante de Dios? Señor, en mi vida yo fui muy bueno. Señor, en mi vida yo hice esto y aquello. ¿Y cuál será la respuesta del Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Solamente habrá una diferencia entre los hombres que estén allí, los que estén aduciendo a su favor sus obras, como el caso que he hablado, y los que cuando estemos en la presencia del Señor tengamos únicamente la sensatez de decir: Señor, yo no he hecho nada en la vida. Yo no he hecho nada en la vida. Y esclavo fui del pecado hasta que Cristo Jesús me liberó. Hasta que yo puse mi fe en Cristo Jesús y hasta que Él, derramando su sangre, Señor, Él pagó por mis pecados. Y esa es la base de mi justicia. Esa es la base de mi libertad. La justicia de Cristo. Y no hay otra. Y no hay otra base. Y me preguntarás entonces, ¿cómo sé yo esto?
¿Cómo es posible que yo tenga esa seguridad de tener esa salvación y por ende de tener la libertad del pecado? Pues es muy sencillo. Si tú has creído que Jesús es Dios hecho hombre, si tú crees que Jesús era hombre como todos nosotros de nuestra condición, pero que compartía también esa esencia de ser Dios en sí mismo, eso ya es un principio. Y viene lo otro, que en la cruz, que Él se hizo hombre, por supuesto, y que en la cruz Él murió para pagar tus pecados. Dios hecho hombre muere en la cruz para pagar tus pecados. Pues entonces ya eres salvo. Y por ende ya tienes esa libertad. Y no hay que hacer más nada. No hay que hacer más nada. Cristo entonces ya te hizo libre. Hermanos, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio que proclama la paz entre Dios y los hombres. Y estar en paz con Dios significa tener libertad. Significa tener libertad. Tener libertad del dominio del pecado. Por tanto, ya no servimos a Faraón, figura del pecado, figura de Satanás. Ya servimos a Dios. Libre para emprender un nuevo camino, el camino de la justicia. El camino de la justicia. Y libres también, hermanos, para andar según la justicia y no para andar vagabundeando por ahí por el desierto. Recordemos que el Señor también se lamenta de su pueblo más adelante en lo que es la historia del peregrinar por allí por el desierto, cuando dice que su pueblo se convirtió en vagabundo. Hermanos, esa no es la voluntad y ese no es el proyecto de libertad que tiene Dios para nosotros, para su pueblo. No puedo terminar, hermanos y amigos, sin preguntar cómo utilizamos nosotros nuestra libertad. Esto ya es un poquito más suspicaz. Yo creo que allí los hermanos que me conocen ya deben estar pensando, a ver por dónde me va a pillar ¿no? Ya va allí con sus sutilezas y está buscando pillarme. No es ese mi propósito. No es ese mi propósito, hermanos, porque la libertad es algo, la libertad que tienen ustedes como cristianos y que tengo yo como cristiano, es algo que es incuestionable y es algo que yo no puedo cuestionar. Yo no puedo cuestionar. Cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando Cristo nos redime, la palabra del Señor dice que somos hechos nuevas criaturas. Y entonces creemos en el Señor Jesucristo y nos miramos al espejo y estamos pensando, nueva criatura, ¿no? Uy, ahora me voy a parecer al hombre de la televisión, al de la película, ¿no? Uy, qué elegante. Y me miro allí y veo que no, que sigo siendo el mismo. Digo, a ver, ahora voy a medir 2 metros. No, sigo siendo el mismo. Hermano, no hace alusión a esto. No hace alusión a esto. Cuando dice que vamos a ser hechos nuevas criaturas, se refiere a que espiritualmente nosotros somos transformados y somos levantados de esa tumba en la que el pecado nos tenía y somos hechos libres y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y ahora ya el pecado nuestro no nos domina. Somos libres del pecado. Que ocasionalmente caeremos en el pecado por nuestra naturaleza. Por supuesto. Por supuesto. Eso no es discutible y no lo estamos discutiendo. Y es ahí donde viene la libertad cristiana. El que no tiene a Cristo solamente tiene libertad para elegir en si peco emborrachándome con whisky o en si peco emborrachándome con cerveza. Más o menos, es la cosa. En si peco con la mujer de este vecino o con la mujer de aquel vecino. Pero nosotros no. Nosotros no. ¿Por qué? Porque antes de que Cristo viniera a nuestra vida, antes de que el Espíritu Santo viniera a morar en nosotros, la palabra del Señor, la Biblia, era un libro sellado para nosotros. Y aunque lo leyéramos y le diéramos la interpretación que quisiéramos, el otro día estaba hablando con mi hermano Wilfredo y me contaba de las interpretaciones que tiene una mujer de la palabra del Señor, una mujer con la que está él pues hablando, y tiene unas interpretaciones de la palabra del Señor pues bastante peculiares. Y eso nos pasaba a todos. Eso nos pasaba a todos. A ver, ¿hasta dónde llega este mandamiento que hemos leído en Éxodo 20, que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza? Hombre,
yo creo que eso conmigo, que soy católico, no tiene nada que ver, ¿no? Porque es que la iglesia dice esto, dice aquello. No, hermano, no funciona así, no funciona así. Eso es lo que hacía el pecado en nuestra vida, tener este libro cerrado para nosotros. Pero una vez que Cristo nos libera, el Espíritu Santo nos da ojos para poder ver en Él y para poder discernir y para poder libremente juzgar cómo hemos de vivir. Y entonces la palabra del Señor ya es esa lámpara a nuestros pies. Y ya tenemos libertad, y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado y no irnos a equivocar, de escoger entre lo bueno y lo malo, entre cómo hemos de vivir y cómo no hemos de vivir. Hermanos, ahí está la pregunta. ¿Cómo utilizas tu libertad? Es una respuesta que individualmente tú tienes que dar. Si ante las cosas de la vida tú estás respondiendo libremente, buscando servir a Dios, servir a la justicia, como el pueblo de Israel que fue sacado para servir al Señor, o si estás como el pueblo de Israel, anhelando volver a Egipto, o vagabundeando por allí por el desierto. Hermanos, la libertad cristiana es algo que cuando estemos en la presencia del Señor hemos de rendir también nosotros cuentas de ella, cómo la hemos usado. Por supuesto, no perderemos la salvación, pero hermanos, cuando usemos mal nuestra libertad cristiana y el pecado nos haga caer, Él se enseñoreará de nosotros y perderemos el gozo, ese deleite de disfrutar nuestra salvación. Así que, ¿cómo utilizas la libertad? Es posible que el creyente peque deliberadamente. Lo que no es posible es que la persona por quien Cristo vertió su sangre en la cruz del Calvario no tenga esperanza para afrontar los baches de esta vida. No es posible, hermanos, que estemos dando como fundamento a que hemos pecado de esta o de aquella otra manera, el hecho de que estoy en tal situación que lo único que me ha quedado es esto. Hermanos, no es posible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza para afrontar todas estas dificultades. Depende de nosotros poner nuestra fe en la esperanza que tenemos, que es Cristo, y no poner nuestra fe en nuestras obras para poder llevar nuestra vida adelante. Tampoco es posible, hermanos, que aquella persona se enfrente sola a la muerte, pues Cristo estará con ella. Y vemos cristianos temerosos, muertos de miedo, con pánico, los niños allí en especial. ¿Y si yo me muero? ¿Y qué va a hacer cuando yo me muera? ¿Has creído en Cristo Jesús? Sí, papá, yo he creído en Cristo Jesús. Ya está, hija, estarás en la presencia del Señor. ¿Te parece malo? Es que no te voy a volver a ver, pero vas a estar con Dios. ¿No te parece mejor que yo? Y allá me vas a esperar, o yo te esperaré. Lo mismo me voy yo antes, ¿no? Allí estaremos. ¡Qué gozo, qué maravilla, qué bendición! ¿Por qué temer a la muerte entonces? ¿Por qué temer a la muerte? Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. Y aunque anduviere en valle de sombra de muerte, yo estaré con Él, dice el Salmo. Hermanos, no es posible que nos enfrentemos solos a la muerte. Lo que sí es posible, hermanos, es que ejerciendo nuestra libertad cristiana de manera equivocada, tomemos las decisiones que sabemos no debemos tomar, que pequemos deliberadamente. Y es necesario que dejemos a un lado la excusa del incrédulo. Pero como este lo hace, pues no le pasa nada, yo también. ¿Vale? Como este es un ladrón, como este es esto, y él también, como este acepta soborno, como este hace aquello, hace lo otro, pues Dios no existe porque no hay justicia para este hombre. Es lo que dice el mundo. Cuidado nosotros, hermanos, en ir a caer en esa trampa. Cuidado nosotros en ir a caer en esa trampa. El incrédulo no puede ser una excusa para nosotros. Sabemos que tenemos que guardar la voluntad de Dios. Pues hermanos, nuestra libertad ha de estar sometida a ese deseo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios libremente
se va a poner a su disposición. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros sí tenemos plena conciencia de pecado. El incrédulo, por más que se esfuerce, por más que esté luchando, yo recuerdo mucho, hermanos, como muchos de los que estamos aquí presentes, yo recuerdo que yo también tuve mi época, bueno, como todos los que estamos aquí presentes, yo también tuve mi época de andar por el mundo. Yo también tuve mi época, igual que el joven que hablaba aquí antes, que se desmelena y que sale a comerse el mundo en rebeldía con sus padres. Yo también tuve esa época. Y yo más que nadie puedo dar testimonio que yo me gocé de la libertad que el mundo ofrece. Toda. Y fui de los hombres más libres que pudo haber según el mundo. Hermanos, llegó un momento en mi vida cuando me senté yo a hacer cuentas. Y tenía un sabor tan amargo en mi boca de aquella libertad. Tenía un sabor tan amargo en mi boca, era como si tuviera hiel en la boca. Y una tristeza impresionante. ¿Por qué? Porque la libertad del mundo no es la libertad que Dios quiere para nosotros. La libertad del mundo no es más que libertinaje. Es aquella figura caricaturesca que el diablo ha puesto para que nosotros estemos engañados, para que nosotros creamos que eso es libertad. El concepto de libertad no tiene nada que ver con esto. Y hermanos, quiero dirigirme especialmente a los jóvenes. A los jóvenes. Yo, dicen que también soy joven. ¿No? El viernes un poquito menos. Pero bueno, jóvenes, cuando los padres, los abuelos, las abuelas, los mayores, estén dando una recomendación, estén diciendo, incluso más que una recomendación, una orden, no hagas esto, no hagas esto. Primero que todo, es menester que obedezcas, porque hay que santificar, hay que honrar a nuestros padres. Es el primer mandamiento con promesa, para que tengas largos días y te vaya bien en la vida. Pero, más que aún, y vamos a hablar de una cosa muy peculiar aquí en Madrid, de algo que compartimos los latinoamericanos, por picaresca también. Jóvenes, piensen que cuando el papá, la mamá, el adulto, se está dirigiendo a ustedes y les está diciendo, no hagan esto, hay que ser vivos y pensar que ellos juegan con ventaja. Hijo, eso de la discoteca como que no está bien. Tú que eres creyente, eso como que no está muy bien. Esa reunión con tus amigos, esos que no son creyentes, hasta esa hora, hijo, eso no está bien. Ten cuidado con esas amistades. Apártate de esas amistades. Es porque el papá y la mamá ya han sufrido muchos desengaños de esas amistades. Jóvenes, especial atención. ¿Por qué? Porque el joven, el niño, que es tu amigo en el colegio, está compartiendo contigo todos los días. Y llega un momento en el cual te estás dando cuenta, te estás identificando de tal manera con él, que no te estás dando cuenta que él tiene otra manera distinta de pensar que tú. La educación que él tiene y el concepto que él tiene de ser libre es hacer gamberradas, hacer tonterías. La libertad que tú, el concepto que tú tienes de ser libre es servir a Dios. Pablo se dirige a Timoteo y le dice, tú que has conocido desde la niñez la palabra de Dios, las sagradas escrituras, que te hacen sabio para la salvación. Jóvenes, qué maravilla en esta congregación. Yo la verdad es que yo los envidio. Es que a mí me da envidia, pero envidia de la sana, de ver a mis hermanos jóvenes aquí que han crecido en familias creyentes, que han visto el testimonio de unos padres creyentes, que han venido, como el caso de muchos de ustedes, es que son la mayoría de los jóvenes, que han venido a la iglesia incluso desde el primer día de su vida. Jóvenes, es una bendición tremenda. Y lo que no podemos hacer es vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas, como lo hizo Esaú. Hermanos, deseemos como Jacob esa primogenitura y hagamos todo lo necesario por buscar esa primogenitura.
libremente escojamos servir a Dios. Pero también hay palabra para los que ya no somos tan jóvenes, los mayores. Las dificultades de nuestra vida. Siempre se ha pensado y siempre se ha dicho que el cristianismo, luego esta tarde hablaremos de religión, el cristianismo como tal es un libro con una cantidad de normas, con una cantidad de cosas escritas sobre qué no hacer, sobre qué no hacer. Y entonces, tristemente, también hay que reconocer que nosotros como creyentes proyectamos esta imagen. Y llegamos al mundo y ¿qué dice la gente? Es que ser cristiano es no hacer esto, no hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro. Eso es lo que se piensa del cristianismo. Y yo quiero, hermanos, en esta mañana dejar claro una cosa. Y a los que no son mis hermanos en la fe, a los que no son mis hermanos en la fe, a los que no comparten conmigo esta creencia y esta posición de saber que nuestra vida está en Cristo escondida. Yo quiero decirles y quiero afirmarme en que si el cristianismo fuera eso, de obedecer una cantidad de normas, el cristianismo sería una maravilla. No lo digamos mentiras, hermanos. Sería facilísimo. ¿Por qué? Oye, ¿tú por qué no me haces este trabajo que hay que hacer aquí? Pero resulta que es para hacer esta obra hay que cruzar allí aquella verja y cógete los azulejos que tiene allí el vecino y los vamos a poner aquí. Espérate un momento, yo voy a venir a la palabra del Señor y voy a leer y voy a decir, no robarás, Señor, es que yo no puedo robar, ¿vale? Eso está fácil, eso está fácil. Oye, mira, que es que para poder que tú salgas de este bache que estás teniendo, pues entonces tienes que ir a matar a aquel otro, o tienes que ir a traficar drogas, o tienes que ponerte a hacer esto o aquello o lo otro. Oye, mira, es que la Biblia me dice que yo no puedo matar, que yo no puedo fornicar. Esos ejemplos están fáciles. Pero hermanos, hay momentos en que la línea en donde hemos de ejercer nuestra libertad de conciencia es tan fina, que no alcanzamos a distinguir entre lo blanco y lo negro. Y se queda todo en un matiz tan gris, que nosotros libremente hemos de escoger lo bueno y lo malo. Y es ahí donde es necesario, hermanos que comparten mi condición de ser mayores y de tener responsabilidades ya, hermanos, ahí es donde es necesario que nuestra mente esté impregnada de la palabra del Señor para poder dar luz a nuestro caminar y para poder saber cómo llevar y cómo libremente obrar. Hermanos, es necesario que nosotros estemos escuchando y que no nos imaginemos cosas, sino escuchando la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor. Nos podemos imaginar aquel pueblo hebreo, la noche de la Pascua, cuando se presenta allí con el Cordero, está toda la familia reunida, llega y dice, bueno, ¿qué hacemos? Yo no sé. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Ese día yo estaba viendo televisión, no estaba jugando el Barça y el Real Madrid. No, está... Cuidado, hermanos, cuidado. Hay que estar atentos a esa situación. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacrificar el cordero. Y no lo podemos cocinar, lo tenemos que hacer al fuego. Y luego, ¿qué tenemos que hacer con esto? Comerlo. ¿Cómo? Dispuestos para salir, con nuestra ropa preparados para salir, con los zapatos puestos, no de cualquier manera. Hermanos, es una responsabilidad de nosotros. Atentos pues a impregnar nuestra mente con la palabra del Señor. Imaginémonos este hermano hebreo allí, cuando le dice, ¿qué tenía que hacer con la sangre? Pues no, esto vamos a hacer morcilla. Estaría llorando a su hijo. Hermanos, cuidado. La sangre es para marcar los postes y el dintel de la puerta de nuestra vida, nuestro corazón. Y para los mayores también hay palabra. Los mayores tienen una luz impresionante que dar a nosotros, a todos nosotros, a los jóvenes y a los adultos y a los niños. Los mayores, hermanos, son... Miremos el concepto que tiene la Escritura de los mayores, de los ancianos. Deben ser escuchados por su sabiduría.
¿Cuánto tienen que decirnos? ¿Cuántas veces no tenemos que escuchar al mayor y tristemente lamentarnos después de habiendo escuchado sus palabras, no haberlas puesto por obra? No haberlas puesto por obra. Hermanos mayores, la libertad que han vivido en Cristo durante toda su vida, la libertad que han vivido ustedes, es algo que no tiene precio y es algo que nosotros hemos de aprender y hemos de alcanzar. Esa libertad que ustedes han vivido, ese gozo de saber que Cristo Jesús ha sido su Señor durante largos años y compartir esa libertad con los más jóvenes. Necesitamos de esto y la congregación necesita de esto y necesita de sus hermanos mayores que nos den esa luz y que nos enseñen, porque delante de ellos tenemos que reconocer que somos necesitados de sabiduría, necesitados de sabiduría. La pedimos a Dios y la escuchamos a través de nuestros mayores. Respetar, obedecer a nuestros mayores. Hermanos, libremente hemos de elegir servir a Dios en Cristo Jesús, que es lo justo, y no servir a Faraón. Josué, ya habiendo conseguido estar en la tierra prometida y habiendo ya hecho el reparto de todas las tierras, llegó un momento en el cual ya cada quien tenía que ir por su lado, ya todas las tribus tenían que hacer su vida, tenían que vivir en libertad. Ya él no estaba para estar llevándoles, guiándoles, para ser ese líder que había. Ellos ya tenían libremente que vivir como jóvenes. Llegará el momento en sus vidas en que ni su papá ni su mamá esté para guiarlos y para decirles esto, aquello, lo otro. Hermanos, llegará un momento en el que quizás en esta congregación no estén. ¿Por qué? Porque el Señor los llevará por los caminos de la vida de una manera impresionante. Y quién sabe dónde estaremos mañana. ¿Quién sabe dónde estaremos mañana? Y entonces, pensando en eso, Josué se dirigía a sus hermanos con respecto a su nacionalidad y a la fe también. Y él les decía, y si mal, esto es Josué 24, el versículo 15, y dice, si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es mi deseo, hermanos, para todos ustedes. Que cada uno individualmente pueda decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Jóvenes, ¿a quién esperan servir en su vida? A nuestros dioses, a los dioses que tuvimos sus padres antes de llegar a Cristo. Doy testimonio de que son dioses falsos, traidores, y que en el primer momento que puedan te van a matar. Son dioses malos y pervertidos. O al Dios el Dios que opera en la actualidad en el mundo, que es el mismo, Yo no sé tú, hijo, hija. Yo no sé, al pasar los años, libremente, ¿qué van a escoger? Pero una cosa sí sé, que yo hoy escojo servir al Señor. Y es mi deseo que en un futuro sus familias también lo escojan. Ese es mi deseo. El deseo de libertad plena para todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta mañana. Uno de los primeros presidentes que tuvo Colombia, uno de los primeros presidentes, de aquellos que les tocó la difícil tarea de formar la nación, contemplando lo que era el pensamiento del pueblo y lo difícil que le resultaba entender lo que implicaba la independencia y por consiguiente la libertad, este hombre llegó a decir lo siguiente, y viene como un guante a lo que estamos hablando. Este hombre llegó a decir,
Hay hombres que siendo libres viven con nostalgia de cadenas. Yo no deseo eso para ninguno de mis hermanos. Yo deseo que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana estemos conscientes de nuestra identidad como cristianos, de nuestra libertad que tenemos en Cristo y que nada ni nadie nos la robe. Eso es lo que yo deseo. Eso es lo que yo deseo para todos, hermanos. Y tú que no has creído aún en Cristo, ven y gózate de la vida. Ven y gózate de Cristo. Y ven a vivir en libertad. Y ven a vivir en libertad. A nuestro Dios sea la gloria. Bendito Dios y Padre bueno, queremos glorificarte, queremos, Señor, darte la gloria y la honra, porque reconocemos que tú eres Dios de libertad. Reconocemos, Señor, que en Cristo Jesús tenemos toda la libertad que podemos tener. No ambicionamos nada del mundo, nada más deseamos. Señor, sabemos que en ti estamos plenos, estamos gozosos, porque sabemos que nuestra libertad no depende de nosotros mismos, depende de Cristo, depende de Él, única y exclusivamente. Señor, queremos pedirte que tú nos des sabiduría para poder en todo momento estar discerniendo, Señor, lo que es el camino del bien y del mal. Que tu Espíritu, Señor, nos esté gobernando, que tu palabra esté impregnando nuestro pensamiento y que podamos saber, Señor, que servirte a ti no es un yugo pesado, Señor, que tu yugo es ligero y que tu carga es liviana para nosotros. Bendice, Señor, a esta tu congregación y bendice a cada persona que ha escuchado hoy esta palabra. Señor, que allá donde la señal de internet haya llegado, que tú estés llevando con poder y con autoridad tu palabra a esta persona. Señor, que pueda estar gozándose también en su salvación, en esa salvación que tú le has dado en Cristo Jesús. Y si no es salvo aún, Señor, que tú le estés llevando a contemplar su vida, a entender su situación de esclavitud, y por ende, Señor, su condición de muerto espiritual, y a buscar en Cristo Jesús la salvación. Dale libertad, rompe tú las cadenas, el yugo de la esclavitud. Y bendice, Señor, pues, a tu iglesia extendida sobre la faz de la tierra. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.